hoy vamos a hablar sobre la verdad número 14 de las 20 verdades peronistas, ¿no?, que son la síntesis de la doctrina peronista. La verdad 14 define al peronismo como una nueva filosofía de la vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esta verdad explica en realidad cuál fue la originalidad que significó el peronismo en la historia de Argentina y en la historia del mundo occidental, y también nos permite entender por qué la vigencia. Yo me voy a detener específicamente en profundamente cristiana y profundamente humanista. Cuando irrumpe el peronismo, el mundo estaba dividido en dos concepciones políticas enfrentadas, el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro, con sus sistemas de pensamiento, con sus filosofías, ¿no?, el liberalismo en el caso del capitalismo y el marxismo en el caso del comunismo. Perón presenta al peronismo como todos lo saben, una tercera posición, política y filosófica. Como él siempre definió, en lo político distante tanto de uno como de los otros imperialismos dominantes, que era el capitalismo y el comunismo, que el comunismo no era otra cosa que capitalismo de Estado, y como una tercera posición filosófica, que no tiene nada que ver con el liberalismo y no tiene nada que ver con el marxismo. Pero Perón va a desarrollar la concepción peronista, la filosofía peronista, de una forma tal que va a asumir tanto postulados del liberalismo como postulados del marxismo. Hablar de la tradición profundamente humanista, cristiana y profundamente humanista, remite a la historia cultural de Occidente. Cuando Perón habla de la tradición humanista, habla de la herencia de la cultura griega, la herencia de la cultura latina, fundamentalmente Roma, la herencia del cristianismo y la herencia de la cultura hispánica que llega a América. Perón propone algo que es una bandera del liberalismo. A lo que le interesa al justicialismo y a la filosofía y al pensamiento justicialista es el hombre en su individualidad. La política gira en torno a que el hombre, cada individuo, sea feliz y pueda ser feliz. Y a la vez toma un principio del marxismo, que es la realización colectiva, en una forma equilibrada. La comunidad se realiza cuando el individuo se realiza. El individuo se puede realizar solo cuando la comunidad se realiza. Cuando Perón decía esta frase famosa, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, expresa en criollo, en castellano, ¿no?, en lenguaje español, una definición famosa de Aristóteles, discípulo de Platón, que el hombre es un ser político, es un ser que nace, la matriz y el ámbito en el cual el hombre puede desarrollarse es la política, la polis. Fuera de la polis, dice Aristóteles, el hombre es una bestia o es un dios. No existe el individuo. Perón, la frase de Perón tiene que ver con esta concepción. Cuando dice la frase famosa, primero la patria, después el movimiento, después los hombres, Perón está expresando en nuestro lenguaje criollo una definición de Marco Tulio Cicerón, filósofo y político romano del siglo I a.C., que en un texto llamado La República dice que la patria es la madre más grande que tenemos, además de nuestra madre carnal, y a ella le debemos todo y tenemos que entregarle todo, quedándonos nosotros con lo que sobra. Así dice Cicerón, primero la patria, después el movimiento, después los hombres, lo traduce Perón. Son algunos ejemplos, pero esta es la riqueza inagotable que tiene el pensamiento peronista, por eso sigue vigente la filosofía peronista, que no solo tuvo valor y vigencia en el momento que gobernó Perón, sino que ha quedado como legado. ¿Por qué digo esto? Porque antes de morir Perón dejó un famoso texto que es Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. En las conclusiones de ese modelo, Perón, escrito en el año 74, Perón habla de
el mundo que viene, y ya anuncia la universalización, él la llama, que es lo que después se ha dado como globalización, o un nuevo orden mundial, donde el mundo va a ser una sola cosa, una aldea, como se produjo. ¿Qué dice Perón en esas conclusiones? Que este proceso que hay que recorrer es inexorable. La Argentina no puede quedar fuera de esto, ningún país puede quedar fuera de esto. Pero, para no ser arrastrados y absorbidos por este proceso de universalización, dice, hay que desarrollar en paralelo un profundo nacionalismo cultural, que recoja lo mejor del mundo del espíritu, lo mejor del mundo de las ideas y lo mejor del mundo de los sentidos, incorporarlo a nuestro acervo indígena, hispano, criollo, para tener raíces, no solo geográficas, sino también históricas, y no ser arrastrados. Nos integramos al mundo, pero con nuestra propia personalidad, con nuestra propia historia, con nuestra propia memoria y nuestro propio destino. Así como el liberalismo y el marxismo tenían una matriz común que era la visión del mundo sin trascendencia y la edificación de un mundo sin Dios, hoy estas dos posturas aparentemente antagónicas siguen hablando de lo mismo, de un mundo que no tiene trascendencia, no tiene futuro. Por eso la doctrina y la filosofía peronista sigue teniendo vigencia. Desarrollar un profundo nacionalismo cultural, que es lo que hoy el imperio quiere barrer de la historia y de la política argentina. Lo quiere hacer en Argentina y lo quiere hacer en el mundo. La historia para ellos empieza, si uno lee a Henry Kissinger, con la Revolución Francesa, con la Ilustración. Y a los progresistas empieza ahora, ¿no? Con todas estas, descubriendo cosas que ya están inventadas, ¿no? La emancipación de la mujer. En la Argentina se la dio Perón en el año 47. ¿no? En el año 47 ya Perón organizó las ramas del movimiento con 3 ramas, sindical, política y femenina. Como le dice Perón muchas veces, ¿no? No hay nadie que escape a su destino, y no debería nacer aquel, dice, que no tenga una causa noble por la cual vivir y luchar y justificar sus pasos por la vida. Este poder oligarca mundial y este progresismo nos dicen que yo tengo derecho a vivir como se me ocurre. La concepción peronista dice que estamos llamados a cumplir una misión en este mundo y a servir a una causa que nos trasciende. La vida solo tiene sentido cuando se vive al servicio de una causa noble que la trasciende, para forjar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese es el objetivo único de un político. Y como dice Perón en el modelo argentino, en algún pasaje, el único derecho que tiene para reivindicar un funcionario es el derecho de servir al pueblo. Entonces esta doctrina, esta filosofía es la que nos permite ver por dónde pasa el camino, que es no olvidarnos de nuestras raíces, no olvidar nuestros principios, no olvidar de nuestra religiosidad y llevar a la práctica, como alguna vez fui un Perón, el peronismo no es otra cosa, dice él, que cristianismo hecho política. Pero también Belgrano militó, hizo política reivindicando su condición de cristiano, católico. Rosas también, Quirogas también, y tantos próceres que hemos tenido en nuestra historia patria. Por eso es fundamental seguir brevando, seguir alimentándonos, seguir impregnándonos de esta filosofía para justificar nuestro paso por la vida y para que la gran revolución que la Argentina necesita y el gran destino que tiene la Argentina de ser un mensaje para el mundo y ejemplo para el mundo nos tiene en trascender, no sobra de una sola generación. Y esto es lo que tenemos que transmitir, no cómo se hacen negocios, sino por qué y para qué se vive. Y como dice algún adagio cristiano, solo existe una buena razón para morir cuando existen buenas razones para vivir. Y la concepción peronista es una de las mejores concepciones y una de las mejores razones para vivir que tiene un argentino.